Veo que aún nos acompañas en estas noches tan frías y veo que estás mucho mejor después de esa maldición que tuviste el día de ayer. Genuinamente me alegra verte mejor y bastante curioso de ver que sigues aquí con nosotros. Ven, vi que ayer te gustó bastante el té que te hice, así que preparé un poco más esperando a que pudiéramos compartirlo. Este es para ti. Espero lo disfrutes. Yo tengo el mío ya. De hecho, creo que serviré un poco más. Pero mientras, he estado pensando mucho acerca de tu diario. El que tenías contigo cuando, bueno, te encontré en el bosque. Tú me acuerdas mucho a cómo era cuando era humano. Oh, creo que eso es algo que aún no te he contado de mí, pero yo también fui mortal en algún momento. Un humano muy joven. De hecho, crecí en la misma ciudad a la que tú vienes. Hace muchos, muchos años atrás. Verás, era un joven bastante estúpido, pero joven. Ayudó a mi padre a acompañarlo a la casa de la alta sociedad. Él se encargaba de medir cada uno de sus cuerpos y crear los trajes más maravillosos que querías ver en tu vida. Cuando ibas a un baile en esa época, veías personas llenas de poder. Veías como sus ropas emanaban esa fuerza, esa lujuria, pero también esa elegancia, esa majestuosidad. Era como ver el cielo. Si tal cosa existe, claro. Pero era maravilloso. Él era uno de los mejores de la ciudad, pero nunca fue reconocido. Porque solo era un instrumento para que las grandes personas mostraran su poder, lo que podrían comprar, o más bien lo que podrían llevar, porque ni siquiera pagaban lo justo. Pero mi padre era un hombre honesto. Era un hombre que lo hacía nomás por el amor a ver sus trajes en los bailes. Lo admiraba demasiado. Siempre lo acompañaba. Hasta que una vez lo acompañé a otra rutina en su trabajo. La señora deseaba un vestido más elegante del que ya tenía para el baile y había muy poco tiempo, así que había que trabajar bastante rápido. Y mi padre era muy bueno y muy rápido haciendo lo suyo. Así que lo acompañé y ahí fue cuando la vi.
ese momento nunca había visto un rostro tan angelical. De nuevo, era un joven bastante iluso, pero algo en ella me hacía sentir feliz. El traje fue un éxito. Fue el más hermoso del baile. Así que mi padre fue contratado de nuevo, una y otra vez. Y yo lo acompañaba porque no solo quería ver a esta bella dama, sino también aprender de su oficio, porque me parecía maravilloso lo que hacía. Con el tiempo empezamos a ser más cercanos, a reír, a jugar, a hablar acerca de cómo nos vestiríamos para un baile, cómo iríamos. Pero a la señora de la casa no le gustó eso, que su hija estuviera planeando algo tan elegante con alguien tan bajo como yo. Amenazó a mi padre de que si no evitaba que yo me acercara a su hija, dañaría su nombre y con ello sus obras dejarían de ser creadas y admiradas. Y yo no podía permitir que eso le pasara a mi padre, así que lo acepté con mucho dolor. Pasaron los años y en uno de los bailes fuimos invitados, no porque fuéramos de las altas alcurnias, no. Éramos la cuota social, el pago, la beneficencia. Pero estábamos ahí, como podrás imaginar, nuestros trajes eran bastante espectaculares. Mucha gente creía que en verdad éramos una nueva familia, pero no. La nueva familia eran los que estaban haciendo ese baile. Habían llegado hace unos días y ya habían creado y formulado y planteado todo un nuevo orden de estilo, una nueva influencia de otras tierras, y mi padre estaba maravillado. Era un hombre muy alto, de cabello negro largo y ojos oscuros, pero como la sangre cuando se seca. Se decía que este hombre era un mago, un hechicero. Se decía que cumplía todos los deseos de las personas si estabas dispuesto a pagar el precio. Parecían cuentos, leyendas, mitos o simplemente chismes para tal vez no hablar de dónde venía todo su poder y todo su dinero. No me importaba. Lo que me importaba era llegar a ser alguien. Porque, verás, en ese mismo baile la volví a ver. Igual de hermosa. Igual de angelical. Y su sonrisa cuando me vio fue como sus primeros rayos de sol en la mañana. Pero su madre estaba junto a ella y no pude acercarme. Así que me propuse que iba a ser alguien. Me convertiría en alguien. Que mi nombre y mi apellido serían nobles. Pero al tiempo mi padre enfermó. Y estando solo era yo quien debía tomar el negocio familiar. Nunca fui tan bueno como él.
Nunca pude tener esa pasión, esa destreza. Era bueno, hice muy buenas obras, pero no estaban a la altura de él. Y más personas empezaron a llegar con nuevas propuestas, nuevas telas. Y yo me empecé a quedar atrás. Mi padre cada vez se enfermó más y más. Y me vi sin dinero alguno, sin ayuda. Y en esos tiempos de desesperación, recurres a las medidas más desesperadas. Acudí al hombre. Al parecer él se acordaba de mí. Sabía que yo era el hijo de ese hombre que hacía tan buenos trajes, pero que había desaparecido. Le conté que necesitaba de su ayuda. Le conté que si él era un mago, que si él cumplía deseos, que yo daría lo que fuera porque me cumpliera uno. Y sus ojos se posaron sobre mí. Y me preguntó, ¿qué tanto estás dispuesto a entregar? En ese momento no imaginé lo que era el precio. Cuando acepté, dos grandes colmillos estaban bebiéndose mi sangre. El dolor, el frío. Es como si tu alma saliera de tu cuerpo. Pero luego, cuando él le concedía sus deseos y dejaba caer unas cuantas gotas en ti de su sangre, el dolor era como si estuvieras en el infierno mismo. Tu piel quemándose, tus huesos triturándose, tu mente deshaciéndose. Perdí el conocimiento. Y cuando desperté estaba en un salón lleno de gente. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que podía ver mucho más de lo normal, oír más de lo normal. Me sentía fuerte, pero el lugar era aterrador. Me encontré solo en un mar de gente y salí corriendo del miedo. En la calle la gente se quedaba mirándome. Unos salían corriendo, otros simplemente parecían petrificados, como si yo les lanzara alguna especie de conjuro o hechizo. Y no entendía qué pasaba. No lograba verme en ninguna ventana, en ningún reflejo. Y cuando giré una esquina, la vi a ella. Pero su rostro ya no tenía esa sonrisa. Su rostro estaba lleno de terror, de miedo. Me miraba al rostro y luego a la ropa. Y cuando bajé mi mirada, me encontré cubierto de un rojo tan intenso que aún puedo verlo. Era sangre y no era mía. Confundido, asustado y avergonzado, corrí más. Nunca más la volví a ver, ni a ella ni a mi padre. Supe que a los años se casó y tuvo una familia, que fue feliz, o al menos eso decían
los chismes en la calle. Años más tarde, muchos años más tarde, me llegó una carta con esto. Su collar. Pero no decía de quién era. No decía quién la había enviado. Y nunca más volví a saber de ella. Disculpa. Creo que te llevé a un lugar muy bello. Y ahora te traje a un lugar muy oscuro. Pero por eso es que no logro entender por qué contigo todo es tan diferente. Porque en ti no hay esa mirada de terror. Incluso cuando ya he aceptado lo que soy. Pero tu mirada no tiene eso. Tu voz. Por eso fue que te ayudé. Por eso es que te doy la bienvenida a mi castillo cuando desees, porque han pasado muchos siglos desde que alguien me vio así. Y me siento un mortal bajo tu mirada. Pero está bien. Debo salir. Tú quedas en plena libertad del castillo para ir o venir. Espero que nuestro próximo encuentro sea más alegre. Y tal vez tú puedas contarme más de tu historia, de tu investigación y por qué estabas en el bosque. Puedo ser muy paciente, así que tómate tu tiempo. Puedo esperar por mucho tiempo tu respuesta. Ahora debo ir a arreglarme porque no puedo ser el hijo de ese hombre tan maravilloso con la ropa e ir así a una reunión más importante. Disfruta, descansa, explora. Te veré luego.